Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a ¿Qué iniciar un haces? nuevo episodio, muy bien, de Cinco Elementos. Hoy estoy con Mauro Ferraina, Así. de Otra Forma. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Adrián? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, muy Mil bien, gracias por la invitación. de nada. ¿Por qué Otra Forma? Arquitectura. No, no tiene un porqué. No tiene un porqué que tenga que ver con algo fundamental de la oficina. Trabajo con dos socios y amigos de la facultad. Sabíamos que no queríamos que tengan nuestros apellidos, eso sí sabíamos, y todo se iba dando de siempre de alguna forma diferente o las cosas iban sucediendo de manera rara y un día apareció todo de otra forma, ¿viste? Y bueno, y se adecuaba mucho a cómo iba avanzando el estudio y nos gustó, nos gustó. Bien, porque a su vez el símbolo es como una especie de cinta. Es una O proyectada, ¿no? Como en dos planos que no se ven, pero está como curvada. De un diseñador que se llama Guido Flichman, que es un gran diseñador. Bien, y bueno, antes estábamos hablando, vos sos de la provincia de Buenos Aires, yo soy de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos tocó votar, a mí, a vos no. Yo- Eh, ¿Sucede algo los días de votación en la ciudad, en vos? y yo hoy ¿Te sentís salí a la rara o mañana, no? hay otra energía. Yo vivo ¿Sí? muy cerca de dos puntos de votación, de una iglesia y de un colegio. Y hay mucha gente en la calle, está bueno, es lindo. Sí, pero notás un cambio en la ciudad, desde como urbanos. Sí, partiendo del uso, ¿no? Eh, digamos, la gente va como a desarrollar un deber cívico, la iglesia de repente, donde generalmente yo veo otro tipo de público porque dan misas y procesiones y demás. Y bueno, hoy hay otra gente, hay otros vecinos, hay gente que no conocía. Yo igual me mudé hace poco, a Capital, hace un año, entonces yo soy el nuevo. Claro, Yo estoy explorando ahora el barrio, digamos. pero cambia los días de, como bueno, esa cuestión cívica que tanto se habla, ¿no? Sí, Hay otro espíritu. Y es verdad sí. que como el mediodía, ¿no? Tipo 2 de la tarde, después ya como que parece la ciudad, no sé, como que se transforma en otra vez en ciudad. Pero a la Yo, mañana hay un cambio. yo siempre que voto voy al mediodía. Y, Claro. y noté con el tiempo, donde voto, ahí en el partido 3 de febrero, que siempre me cruzo con la misma gente que va al mediodía. Seguramente si voy a la tarde me cruzaría con otros vecinos que Puede suelen ir a ser. la tarde. No sé a qué hora vas vos a votar, pero hay diferente... Yo suelo ir como entre las 11 y las 2. O voy antes de almorzar o después de almorzar. Yo suelo almorzar tarde y aprovecho para ir en un momento donde el común de la gente está comiendo. Hoy fui a las 11 y lo bueno que me tocó es que la mesa en la que estaba yo, bueno, siempre en el mismo colegio, en la Cuyen, Sí. era digital. Entonces, no había nadie. Es más eh, rápido, sí, creo que fue la creo. segunda vez que era digital. Y medio como que me hice como pregunté como para ser un poco sociable, para que no sea tan frío. Y siempre hablas un poco, el que tenés atrás, adelante. No, no, pero como no Nunca. había nadie, le dije, ay, ¿me explicás más o menos cómo es? Porque no me acordaba. Tenés que poner la que dice la flecha para adelante. Suerte que me dijo ese, la doblás Yo así. no voté nunca todavía electrónicamente. Así, Es no mucho tuve la mejor. experiencia. Me imagino que sí. Y además que no tenés ¿cómo se llama? No hay corrupción con los papeles. Sí, es raro todo te cortan con una regla, te dan un papelito, es raro. Sí, sí. Eh, Así que, y ¿cómo ves? O ¿cómo es trabajar en la ciudad de Buenos Aires de arquitecto? ¿Es más simple o más difícil con respecto a otras? Vivir en una ciudad tan grande con tantos arquitectos, tanta arquitectura. Para mí trabajar en la ciudad de Buenos Aires, como, como yo creo, como que en todos lados, tiene sus particularidades, sus dificultades y sus beneficios. Eh, yo creo que no hay un problema de cantidad de profesionales, creo que
la carrera y la materia da para mucho, mucho más. También es una ciudad que está constantemente en construcción. eh, no es una ciudad que tiende a conservarse, todo lo opuesto, tiende a renovarse. Eh, y después yo creo que los problemas son los inherentes al país y no capaz tanto al territorio. Eh, eh, Quizás sea más burocrático que en otros lugares. Eh, Hay hasta diferencia en eso dentro de los mismos municipios. Hay algunos que son más laxos que otros que son más rápidos que otros, pero, pero creo que hay mucho mercado, creo que también hay que tener la capacidad de reinventarse. Nosotros no nos enfocamos en, en una sola dirección, sino que siempre hicimos todos los encargos o intentamos hacerlos y si no tenemos o la capacidad o al revés, si es algo que para nosotros nos queda chico, por así decirlo, tratamos de generar como una red de trabajo, ¿viste? Que las cosas se hagan, llegar a quizá profesionales que les viene mucho mejor que a nosotros. Entonces, si uno está atrás del hacer, eh, está bueno, hay mucho trabajo, no es fácil, el trabajo debe ser mucho más simple que este, pero, pero está bueno, yo creo que es una ciudad que está buena para experimentar también, ¿no? Mm. No hay muchos lineamientos estéticos y demás, entonces es como, es ideal para tener esta especie de eclecticismo que existe acá. Bien. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar a compartir lo que has mandado. ¿Quiénes son tus tres compañeros? Así los nombramos. Eh, Fueron mis amigos de la facultad, de la UBA, en FADU, Juan Manuel y Emiliano. Con ellos Ellos desarrollamos dos. el estudio, ellos dos. Eh, Empezamos a trabajar juntos desde la facultad, hacíamos concursos, cualquier tipo de encargo, el que fuera, eh, siempre sabiendo que queríamos trabajar los tres, porque nos llevábamos muy bien. Sigue siendo así por suerte y todos los proyectos pasan por los tres. Con el tiempo fueron determinándose los roles un poco más, pero son grandes arquitectos y generalmente todo lo vemos entre los tres y todo está en tela de juicio por los tres y si no pasa por ese filtro no se avanza. Bien. ¿Y después tienen colaboradores o son los tres socios nada más? Somos tres socios. Después trabajamos con algunos arquitectos, pero más puntuales para ciertas obras. Trabajamos con Daniela Nochetti, que es una arquitecta que también es pareja de Emiliano y hace obras para nosotros y proyectos, también una gran arquitecta. Trabajamos un tiempo con una arquitecta que se llama Elian Herrera Camargo. Ella tiene un estudio que se llama La Nave y Mm. ella trabajó con nosotros mucho tiempo, también una gran arquitecta. Pero bueno, nosotros tres desarrollamos todo y otra forma somos nosotros tres. En Bien. general lo hacemos todo, nos ocupamos nosotros de todo. Bien. Bueno, empezamos. Obra propia. Sí, te invertí un poquito y te cambié un poquito, me tomé unas licencias. Me habías pedido Bien. una obra propia, pero lo pensé más que nada como un criterio propio, más que una obra propia, Bien. tratar de poner en palabras a través de algunas obras porque también quería no hablar puntualmente mucho de una obra, sino como tener una charla más de arquitectura sobre algunos conceptos, ¿no? Estas son tres viviendas unifamiliares que construimos, una en Uruguay, una vivienda de media temporada, estaba pensada para vivir medio año y después medio año acá, tenía como distribuido así su tiempo. La del medio es, una casa que está en Luján, que la proyectamos para mi hermana y su pareja. Y la última es una casa que está construida también en un barrio privado en Nordelta. Eh, una es, la última es pre-COVID, la,
La primera, la de Uruguay, es en cuarentena y la otra es post. Como para meterlas en una línea de tiempo. En realidad no sé si tienen importancia eso, pero son proyectos que se desarrollaron en ese lapso de tiempo. Y que en realidad eh, tienen la particularidad de estar en, en desarrollos urbanísticos, viste, de barrios cerrados. Mm. Es una problemática y tiene su particularidad de verlo, cómo entender el territorio este, ¿no? Que en muchos casos la particularidad es que no tiene particularidades, ¿no? Son terrenos vastos, es la indeterminación misma, ¿no? Salvo la orientación, a veces no hay ni vegetación autóctona. Entonces, siempre surge ahí cómo uno se posiciona ante el desarrollo del proyecto, ¿no? No, y Eh, además que otra cosa importante es que nunca tenés medianeras o tenés frentes, como en claro, ciudad, un frente interno, un frente externo, como para... sí, es que a veces en el mejor de los casos la particularidad es que tengas algún vecino y ya tengas algún límite de algún tipo. Claro, Eh, pero que también si el entonces, límite está separado por esos 3 4 metros que te piden, te exigen. exacto, exacto. Bueno, pero enmarca algo, digamos, hay Mm. situaciones donde hay terrenos que dan al campo, digamos, al horizonte, porque también estamos, ¿viste? En la llanura. Entonces, a nosotros nos interesa mucho, en este caso vamos a hablar de la vivienda, ¿no? Pero es aplicable creo que a cualquier tipo de proyecto. Eh, Entender que en este caso la arquitectura se vuelve propositiva, ¿no? Digamos, es decir, donde sobre lo indeterminado eh, genera algún tipo de determinación. Nosotros hablamos, pero por asignarle algún nombre más romántico, ¿no? Pero del oasis, de esta idea de la determinación dentro de la indeterminación, de tener la arquitectura como marco y fondo eh, en- no solo para el uso, ¿no? No solo un acto de funcionalidad. Que se preste la arquitectura para la contemplación, para el recorrido, para generar otra percepción de los pasos del clima y de las estaciones, ¿no? Le damos bastante importancia a eso, trabajamos mucho el vacío, Mm. nos Total. gusta, a ver, no sé si es un tema, a mí me gusta decir que algo me gusta y algo no me gusta, yo creo que para este problema hay muchas respuestas, esto no es lo que había que hacer, sino es una de las tantas posibilidades que hay para desarrollar la vivienda, ¿no? Pero algo fundamental creo que en el desarrollo de los proyectos, por lo menos como nosotros los entendemos, es eh, realmente escuchar al usuario. Eh, Porque muchas veces nosotros tenemos como este ego de creer que sabemos cómo hay que vivir ciertas cosas o cómo tienen que funcionar, y en realidad el uso viene determinado por el usuario. Entonces, muchas veces, nos pasa a veces cuando tenemos que encarar un proyecto nuevo y estamos mostrando algo que acabamos de terminar o algo así, y nos preguntan, ¿y pero por qué esto acá? ¿Y por qué esto? ¿Viste esta relación? Y a veces, claro, se presentan como errores, o la gente quizá algunos detalles o maneras de resolver lo ve como errores, pero están muy íntimamente relacionados a pedidos específicos de uso de las personas. Y para mí eso es súper rico en información, eh, porque lógicamente hay otras líneas que van Mm. articulando el proyecto, que tienen que ver con otras facetas de la vida, con lo comercial, si querés, en muchos de estos casos es la inversión de la vida de esa familia, de esa persona y demás, y hay que proteger esa inversión y que las cosas, digamos, perduren y conserven o mantengan o mejor, o incrementen su valor. O sea, nosotros creemos que hay que pensar un poco todo en eso, en la vida de estas construcciones, de cómo envejecen, del paso del tiempo en, en los materiales. Eh, Esta es la vivienda de Luján. Esta. Sí, sí. Esta es una casa que eh, para mí fue como,
muy sensible todo, porque era para mi hermana y Carlos y sus ahora dos hijos. Eh, y bueno, también es una casa que quizás si la hubiese pensado para mí o para otra persona hubiese cambiado, pero es una casa que funciona perfecto para lo que nos la pidieron. Tengo la suerte de poder ir los domingos ahí a comer y demás y visitarlo, que es algo que capaz no pasa mucho, volver a las obras que uno termina, como que uno las abandona, sobre todo Mm. cuando son en barrios cerrados, que no entras tan fácil o no puedes pasar por la puerta. Y, y es una casa que se pensó para poder tener una vida social muy fuerte, eh, eh, pero a la vez está como bastante compartimentada, tiene unos puntos donde se abre, se cierra. Y la idea esta de tener eh, patios, ¿no? Sí, Unos sí, están muy separadas. En este sí, caso, la parte pública y social, privada digamos. está bastante separada. Sí, también tiene un problema con el norte, que si te fijas, esa separación ayuda a que toda el área social tenga muy buena luz durante el día, porque tenía Claro, como el norte con esa particularidad. Yo no creo que la haya un puerta está mejor allá. norte, claro. Sí, digamos, en estos lotes, en estos barrios sobre todo, el clima es el principal Mm. formador de organizaciones, ¿no? De espacios. Claro, Eh, entonces al separar acá el patio, le generás luz en oblicuo al estar. claro, entra al norte durante casi toda la mañana y tiene otra altura también en ese punto como para tener aventanamientos más altos y Es agarrar esto. esa luz. Todo el área, claro, exactamente. Después, bueno, tiene también como algunos rasgos más clásicos, ¿no? Tiene como un eje claro de simetría, tiene un acceso principal central, pero bueno, también hay una lógica de esto de que te cuento, de caminarla, de llegar al acceso. Tiene como una percepción medio tamizada, ¿no? Llegás y hay un acristalamiento que te deja ver hacia el fondo, pero no ves el área social. Siempre que alguien te viene a abrir, te mira primero por el costado, o sea, como que tenés un control de quién entra, quién sale, quién pasa, pero tenés privacidad, que es algo Bien. que también empezamos como cada vez le damos más importancia, pero porque se viene repitiendo como algo que se busca mucho a la hora de proyectuar, ¿no? Lograr como ciertos grados de privacidad que vayan cambiando eh, y que mejoren la experiencia de... El ladrillo este acá está como revestimiento, que usaste. Sí, pero está funcionando como doble muro también, no lo cortamos, está casi Por eso, entero. pero es una pared casi de 30. Tiene, sí, 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 exactamente. Eh, tiene tiene una retención de masa que está buena, la casa es bastante fresca. Tuvimos que hacer algunas cosas para controlar también lo que era la humedad interior, porque no es fácil, sobre todo en estos lugares que hay mucha amplitud térmica, pero funciona muy bien y, y es bellísimo. Tiene Porque lo también, usaste vertical. está alineado y en vertical. Eh, y en realidad también tiene algo digamos, también tiene una cuota media nostálgica, ¿no? Digamos, mi cuñado es misionero, Mm. hay como una relación muy directa con el ladrillo, mi hermana le encanta también, o sea que en cierta forma la materialidad tampoco es un capricho o un o algo que queremos investigar muy dentro del estudio, sino que es algo que también nos permite negociar ciertas situaciones. Si yo estoy convencido de cierta búsqueda espacial dentro del proyecto y de cierto grado de distribución, muchas veces tomarse de ciertas materialidades que tienen como esa reminiscencia de nostalgia, para lo que al usuario realmente le remite, ayuda como a definir esa espacialidad y a darle un carácter que tiene más que ver con los propietarios o con la historia de esa familia que con lo que el estudio piensa. Porque me hizo acordar, ¿te acordás el revestimiento cuadrado de ladrillo que era el de los 60 70, ¿no? Que era un Que era revestimiento. cuadradito. Sí, Entonces cuando lo veía tenía la misma textura, el mismo color. Por eso cuando quise acercar, pero no, sí. este es el ladrillo común. Es el común puesto de canto
y alineado. ¿Y por qué Eh, quisiste ese cambio? ¿Por qué no en la pared original era eso visto tradicional? ¿Por qué porque buscaste esta diferencia? no, probamos un montón de trabas. De hecho, originalmente era una pared de ladrillo doble, tradicional, con la criba normal. Pero hicimos varias pruebas y esta particularmente fue la que más les gustó a ellos. Eh, Tiene un detalle de cierre en la cornisa que funciona a modo de goterón, pero le da como un cierre a la volumetría, o sea que Ahí. también pierde esto de la cajita, sino que, claro, que ya tiene algunas líneas más de lo que puede ser algo, eh, una casa más tradicional, ¿no? No buscamos en ningún momento que sean los volúmenes y demás, sino que se fue definiendo la matriz de este perímetro con esta materialidad. Y Después esto te das y cuenta. la estructura es mampuesto, no es herramienta, es todo portante. Después losa. No, porque esta casa está proyectada para poderla duplicar en altura, para poder Ah, hacerles otro programa que estaba pensado a futuro. Entonces tiene una estructura independiente de hormigón, después tiene eh, ladrillo cerámico y después tiene todo el revestimiento en ladrillo común. ah, porque Eh, tranquilamente hubiese sido todo por... sí, podría haber sido sin ningún tipo de estructura de hormigón, tal cual, pero estaba proyectada para poder ampliarse en toda el ala eh, izquierda en planta alta. Y en Entonces este también caso tocan pared. también es No, en este, muralla o es en este caso, esta fue una casa que, esta no tiene sí, estructura ahí. la tuvimos que dirigir de acá, fue durante la cuarentena, la ejecutó una arquitecta de Uruguay, que tenía una constructora. Entonces tuvimos que hacerla vías así, como estamos ahora nosotros, ¿viste? Entonces, tiene en la resolución algunas acepciones que hizo ella o interpretaciones que a mí no me molesta, me parecen que está bien, que es esto que te cuento, a mí me gusta que el proyecto sea como una obra abierta, ¿viste? Siento que no se termina, que la abandonás y si alguien la retoma, y en este caso esta arquitecta que la necesitaba construir y había como un ida y vuelta, había mucha documentación y demás, pero también había un desconocimiento mío de, por ejemplo, de los materiales, los ciertos materiales o cosas que se comercializan allá y las diferencias con las de acá, entonces hubo como una adaptación a eso. Eh, pero esta es una casa así que está pensada con el mismo criterio, está muy horadada, con muchos patios. La idea es que eh, todo, todo el marco de la arquitectura funcione como recorte del terreno. Eh, Bien. bueno, estas son como unas imágenes más perspectivadas, ¿no? Hablo de la primera, del patio entre las galerías, la galería del medio, que esa creo que a futuro estaba proyectada con unos parasoles, entonces la idea es que esto empiece también a modificarse con el tiempo. Tiene muchas plantas que hoy son incipientes, pero esto en 5 años va a ser otra atmósfera totalmente diferente. Entonces, eh, también está bueno ver cómo el proyecto se adapta a todos los tipos de vida. A nosotros nos encanta trabajar, digamos, de forma activa con la vegetación. Nos gusta hacer los proyectos de paisajismo si nos dejan y si gusta la idea. Y en la medida de lo posible poder articular parte de la arquitectura con eso. Qué lindo que Pero quede rojo con el verde, ¿eh? es lindo, Está buenísimo. es como un balance y el color. A nosotros nos gusta mucho el color también. En nuestras obras hacemos Viste que igual. está esta cuestión, bueno, la otra es más marrón. Viste que está esta cuestión del barrio privado del marrón, ¿no? Del marrón y del celeste. Y en realidad el rojo del ladrillo de la tierra pampeana con el Sí, verde quedan buenísimos. sí, es muy lindo, se recorta muy bien. Y, Sí. pero bueno, viste que hay ciertas cosas que se normalizan y llegan como mandato. Hay Además, gente que este verde es fluorescente. hay muchos encargos que nos llegan que no tienen la mínima noción de dónde van a estar distribuido el programa, pero ya saben los colores que quieren, saben, o sea, uno tiene que también hacer un esfuerzo por entender que hay ciertas cosas que realmente
se vuelve, llegan a la gente, ¿viste? Y se genera como un pedido colectivo que hay que escuchar en cierta medida. Porque uno propone, pero muchas veces hay ciertas cosas que nosotros proponemos y empujamos para que avancen, pero están a destiempo de lo que la gente busca y de la Sí, idea que tienen de dónde quieren estar y con qué colores convivir, que para mí es re importante. A mí me encanta el color, usamos mucho paleta de colores fuertes si nos dejan, y, pero sin embargo nuestra oficina, que es muy chica, la hicimos toda blanca, ¿viste? Porque tenemos que estar mucho tiempo, entonces realmente en el fondo hay un equilibrio ahí, eh, donde de vuelta necesitas tener la contraparte del pedido. sí. Sí, y el hormigón también ha funcionado muy bien con el rojo. Sí. Yo creo que tiene la fuerza de la expresividad propia, digamos. Es el color del ladrillo y es el color del cemento. Eh, Me gustan trabajar con pigmentos, eso también está bueno, está muy bueno. Yo no, Me encanta la arquitectura blanca o casablanquista, eh, pero también me gusta mucho la arquitectura brasilera, que tiene mucho color, que utiliza muchos más materiales. Eh, Hay una riqueza ahí. Esta es la que te contaba, esta también es una casa blanca, por así decirlo, ¿no? Que, que lo que propone es lo mismo, como cuál es el recorte en la vivienda donde se puede generar algo más que no sea el uso propio, ¿no? El lógico. Propone un recorrido, es una casa donde se accede a través de un paso ahí hacia el costado, que hacia ese Ah, patio interno que tiene como una especie de fuente seca, exactamente. Y ahí se ingresa por el centro de todo el proyecto. Hay una doble altura que articula toda la parte social. Hay un gran frente de madera que se abre y conecta el área de servicio con el área social para poder integrar toda la parte de cocina. Eh, y después se fue ampliando el proyecto, originalmente era un poco más chico, pero se fue ampliando en algunos sectores para poder tener uso en algunos lugares, ¿no? Es decir, tener ciertas circulaciones que tengan uso, entonces ya no percibirlas como una circulación, sino como un espacio que se integra. La escalera remata en una especie de play que tiene una biblioteca cruzada con una terraza pequeña, es una planta alta, sería, arriba. Eh, claro, claro, entonces tenés como una situación donde podés salir desde un propio exterior, pero mirás hacia ese corazón de la casa, donde se abre, que también había un tema con el asoleamiento de esta vivienda. Entonces, este patio permitía de vuelta tener un montón de situaciones de luz interna, proyecciones. A mí me gusta mucho también la escultura, eh, y en este periodo estaba muy metido con Oteiza y, viste, bueno, siempre se llega a él en algún momento y estábamos como recortando, buscando estas relaciones entre alturas, de los usos, y resultó que el dueño de esta casa también era fanático de la mayoría de los artistas vascos. Entonces le planteé esto de los recortes y de paños horadados para proyectar sombras y demás, dobles alturas, recortes, y le encantó. mm, Fue, Estuvo bueno porque aportó mucho al proceso. Eh, pero bueno, también es una arquitectura que en lo que refiere a las terminaciones es muy neutra, él quería algo muy neutro. Eh, pero bueno, yo creo que la riqueza está en el espacio y en cómo funciona eh, la arquitectura de la casa. bien. Claro, porque ahí se notan todas estas como pieles, Sí, ese es el paso de acceso que está como una doble altura, pero la idea que fue sería hacerlo, esto. claro, pero bien estrecho para que te genere como esta sensación eh, más rara, más atípica, ¿no? De acceso, no un plano más bajo que te recibe al revés, cambiar la escala, hacerla más alta, que te invite a caminar para adelante, pero no de acogido, ¿viste? Sino como de acelerar el paso hacia No, el para patio. accedes por acá, Claro, a este exactamente. agujero, que Sí, sería porque la otra esto. parte
tenía un escorzo que daba hacia la laguna, entonces cuando vos accedías caminando veías todo el agua y cuando llegabas al patio se cerraba y aparecía la casa, y eso también estaba muy bueno. Pero que este es el acceso, ¿no? Claro. Entras Claro, por ahí. exactamente. Pero ahí la foto está sacada mirando hacia el frente, el acceso está a espalda, digamos. Son todos unos recortes que son de la casa para mirar hacia afuera. Eso es lo que te contaba de esta relación de uso, eh, donde todo el área de servicio se integra, ¿no? Es algo que ya es un recurso bastante utilizado, pero que realmente es efectivo y me sorprende que se use tan poco, digamos, ¿no? ¿Qué sería Es, esto? exacto, exactamente. Ah, Eso se porque esto es un abre. lavadero, no es la cocina. La cocina es esta. No, la No, cocina es esta. todo ese corredor, claro. Que está como desagrupada, ¿no? Nos pidieron que en un área esté la parte de desayuno, en otra parte un pequeño lugar para sentarse y desayunar. Luego está la cocina de fuego y de agua, y después ese mueble continúa y se hace como un estar para después de comer, pero funciona como cocina. Pero después se abre y está la gran sala con la doble altura y demás, que es Claro. donde ellos en realidad están cuando están con más gente y demás. Y esto es Eh, como una especie de lavadero. y eso es despensa, lavadero, exactamente. Tiene como un doble uso. Y adelante tiene un estudio, que también tiene un acceso independiente a través de ese Este. punto. Claro. Y un baño de servicio con el estudio, porque ellos también trabajaban ahí. Que Ah, esa es pero otra ingresás cosa. por acá para ir al estudio. Exacto. Sí, pero ese layout en obra lo modificamos porque nos dimos cuenta que entrábamos muy directo, así que le agregamos una puerta al lavadero y entrabas derecho, entonces tenías como un acceso privado al estudio. Nosotros también somos de ir modificando, ir escuchando en el proceso de la obra y verificando ciertas cosas, porque hay muchos pensamientos que en la hoja funcionan espectacular, pero en la realidad te encontrás con o pedidos que cambian, ¿no? Porque cambian Claro, cosas y a en el nosotros avance. sí, pero a nosotros no nos gusta tener cintura, lo vemos como un reto. Está bien, hay que ver cómo se resuelve, ¿no? Y siempre que sea para mejor del proyecto, bienvenido. Bien, vamos a la obra ajena. El patio del liceo. Sí, ¿Por qué? sí. Primero, Igual me el encanta el patio del arraigo, liceo. Solía ser un gran consumidor del patio del liceo. Ahora mismo que está como olvidado. Pero hubo un bueno, momento que fue genial. pasó por todas. Y justamente lo traigo como obra no. Quiero hablar del patio liceo, pero ¿cuál obra anónima? No voy a hablar de la reforma que tuvo, creo que en el 2009. Para que Pero no sepan, el patio del liceo está en la vía de Santa Fe y qué será, Agüero, o sí, sí. Anchorena, por ahí. Eh, bueno, como lo dice el nombre, era un liceo de mujeres, ¿no? Pero bueno, fue un edificio que sufrió todos los cambios de uso posibles, habidos y por haber. Eh, Funcionó espectacular para todos esos usos. Mm. Y a mí lo que más me interesa es esta arqueografía que queda hoy de cómo está funcionando hoy, cómo fue el desarrollo de todo esto, y qué se puede extraer, ¿no? Porque hay una información que queda encriptada en este quehacer que fue muy informal. Y esa informalidad a veces tiene mucha más, está mucho más nutrida de conceptos fundamentales que, eh, digamos, que ciertas cuestiones que ya están normalizadas, ¿no? En planta esto se nota, cómo es este espacio intersticial, que es el que nosotros tratamos de trabajar casi en todas las obras, cómo se va generando. Eh, es importante aclarar que esto en un momento estuvo tomado, se lo subdividieron o sea, departamentos de ocupación, ¿no? Digamos, estaba ocupado, pero funcionaban como departamentos, luego creo que un abogado lo fue adquiriendo por parte, lo sanearon, mucha de la Una gente que especie estaba, de hotel familiar, como se llama. claro, exactamente. Pero lo interesante es que entiendo que lo regularizaron con la gente, con un gran porcentaje de la gente quedando dentro del edificio, y luego lo fueron refuncionalizando para que sean locales y demás, y hoy es como
un multiespacio. Y a mí me parece fantástico, sobre todo ahora que está como muy... No ahora, ¿no? Esto es una charla que la arquitectura da desde la posguerra, pero esto de la flexibilidad de los espacios, ¿no? Donde nosotros a veces creemos que el espacio se tiene que adaptar mucho a lo que hacemos, pero la historia dicta lo contrario, ¿no? Como que el uso también se adapta bastante bien a ciertas estructuras que nosotros ya conocemos. Eso es una vivienda que la estoy poniendo en paralelo para poder charlar también Ah, de lo que yo creo. Claro, eso no era el patio del liceo. Es un pH que refaccionamos. Pero ciertos lineamientos, eso es en algo muy micro, cómo está condensada esta lógica que para mí una buena construcción funciona como una ciudad, ¿no? O sea, hay ciertos, son flujos de circulaciones, separación de programas, lo público, lo privado, que conviva el trabajo con la vida social, con la vida privada. Entonces, yo creo que lo voy a ir uniendo con algunos conceptos que nosotros creemos importantes, ¿no? Pero nosotros creemos que hay una disociación muy grande en la vivienda con lo que es el trabajo, sobre todo con el trabajo informal, algo que quedó totalmente en evidencia justamente en la cuarentena, donde nos enteramos que todo el mundo laburaba en su casa, pero no era nuevo, digamos, eso no era nuevo, hace mucho tiempo que mucha gente trabaja en su casa y tiene que disponer de espacios y su vivienda muta entre los horarios que labura y lo que no labura, y es una problemática re grave. Eh, y muchas veces eh, es más fácil de articular de lo que parece. Pero todo tiene que ver con cómo es esta estructura tipológica previa eh, que estamos pensando para habitar, ¿no? Este pH estaba al 100% cubierto cuando lo encontramos y le demolimos casi la mitad, que es todo este patio con esa pequeña pileta que hay en la entrada, pero arriba tiene un taller. Y bueno, esta es una casa que está pensada para que el taller funcione como futuro dormitorio casi en suite. Está articulado a través de dos espacios exteriores, es decir, se tomó la decisión de que esto no tuviese una escalera interna, que no haya una relación directa entre la vivienda y la terraza, porque recibe mucha gente, es un taller donde se dan clases, entonces sube y baja gente constantemente. Entonces, estos patios funcionan, tienen como un doble uso. Primero es como una expansión directa a la calle, porque los alumnos entran, esperan abajo, después suben, esperan un poco arriba, entran al taller. Y por otro lado, cuando no funciona como clase, son las expansiones, las mejores expansiones de la casa. O sea, tenés un patio con una pequeña pileta, son 90 metros cuadrados. No es tan grande, entonces todo, ¿eh? Eh, entonces tenés esta calidad de espacio donde podés tener esta relación casi directa, pero tener la posibilidad de poder separar el trabajo del uso real de la vivienda. Eh, Tiene como este lineamiento de lo que estábamos viendo antes, de la obra esta de Galería de Patio del sí. Liceo. Y Digamos, reciclaste las puertas acá de madera antiguas, ¿no? Las cambiaste de lugar. esas estaban abajo, arriba no había nada. ¿Y Todo lo que por qué ves hiciste es la por qué planta. hiciste eso? ¿Por qué trataste de usar lo antiguo de Reutilizamos todo, abajo? reutilizamos todo, porque era importantísimo. Todo lo que ves en la planta alta, que había solo una membrana, es reutilizado. Todas las ventanas eran que estaban abajo de la demolición se sacaron, se subieron. El ventanal ese era un ventanal que estaba en lo que ahora es el patio, en un lateral, se lo cortó todo, se lo adaptó. Eh, los ladrillos son de una paletización entera que sobró de obra, que la compramos y utilizamos para esta obra. Entonces la decisión material fue, hay ladrillo, se va a usar ladrillo. Eh, y después se hizo como una selección de algunos colores. Todo lo que ahí, capaz, por cómo está sacada la foto, no sé, pero todas las carpinterías son azules oscuros. Mm, Eh, ese es el mejor. que, claro, que contrasta bien con el verde y con el rojo, digamos. Como te contaba antes, nos gusta usar color, eh, nos gusta como esta impronta, tiene otra vibra, ¿no? Digamos, toma otra vida.
Que queda buenísimo aparte. Sí, sí, a mí me gusta. Y el dibujo, Bueno, ¿este proyecto lo conoces? creo que no. Vale, es un desarrollo de vivienda social en India, de la década del fines de los 80. Balkrishna Doshi es el arquitecto. Creo que gana un Pritzker por este proyecto, que es gracioso porque luego fracasa el proyecto, digamos, ¿no? Como no verifica en el tiempo, no verificó, pero lo interesante de por qué fracasa este proyecto es, eh, que no lo hace por el planteo proyectual, digamos. Eh, lo hace por factores que no tienen que ver a la arquitectura. Y eso es súper interesante porque hay todo un estudio sobre el espacio intersticial, sobre cómo se viven en estos climas, sobre el entendimiento de la función de la calle, de la galería, del patio, ¿no? De las plantas. Y estos dibujos, hay varios dibujos de estos, luego hay una investigación hiper detallada de planimetría espectacular para revisar, eh, pero que me gustan mucho y siempre me gustaron mucho estos dibujos que hizo porque tienen esto de catalizar muy bien el romanticismo o lo romántico, ¿no? Lo poético atrás de lo que está pasando en lo que tiene que ver la arquitectura, ¿no? En el uso, ahí los puestitos, ¿no? La gente tomando Sí. sol, los animales, como en realidad la arquitectura tiene que dialogar con todo eso de verdad, no, no porque esté ahí, sino que porque también forma parte de nuestra cultura. Incluso parece como que el árbol tiene una escalera, ¿no? O es una escalera para subir. Una escalera que va a unas terrazas, pero pasan por unos patios que tienen plantas, eh, porque esto es una organización que como iba a ser de cero, tenían que estratégicamente colocar vegetación, entonces estaba en consonancia con lo que estaba proyectado, ¿no? Porque controla también un poco lo que es la temperatura, el cono de sombra que tira el árbol y demás. Muy bien. Y maqueta. Sí, con maqueta de objeto me pusiste en una complicación. Primero porque creo que hace mucho que abandonamos las maquetas físicas, ¿no? Eh, Me encanta, pero de vuelta, hay un tema lógico con el tiempo que es muy difícil con el ritmo de trabajo que tenemos que llevar. Así que nosotros trabajamos su gran mayoría con maquetas digitales, pero me acordé durante la maestría de proyecto que hice, todavía no hice la tesis ni demás, sino que la cursé durante también la cuarentena porque disponía de tiempo, pero hice un trabajo de maquetería y una investigación que a mí me gustó mucho, de la cual pude sacar mucha información y aclarar mucho mi línea proyectual, eh, que era como una indagación entre dos recortes de dos obras que había seleccionado. Una son los ateliers de Suipacha, ¿no? Estos. Sí. Y una de las unidades del edificio Narconfilm de vivienda de Moisés Ginsburg. Eh, ¿Dónde está? Moscú creo que era, no me ¿Eh? acuerdo. Creo que Moscú, te lo tengo que confirmar, no me acuerdo. Eh, pero bueno, hay como unas relaciones entre estas piezas y a través del cruce de las maquetas, lo que hay después de esta lámina es como unas primeras experimentaciones. Mm. eh, Primero de la maqueta física, después lo que hice fue digitalizarla para empezar a experimentar cosas que con la maqueta física no se pueden, como por ejemplo, si en la maqueta física yo sé que hay relaciones de altura que son coincidentes, yo no las puedo solapar en físico, pero la maqueta digital sí te permite hacer eso y ver el negativo de lo que no concuerda. Entonces, la maqueta digital te da otra información también. Y es un mashup, como en música, con Es dos un mashup, canciones. es un mashup, exactamente. Y es un recorte del mashup para poder investigar lo que surge de ahí
que sería equivalente a componer un tema de Así que es forma como que creativa. agarraste dos maquetas y trataste de meterle, de Claro, encastrarlas. de friccionarla, le llamábamos. Y Mirá bueno, y a vos. partir de estas relaciones, empezar a entender qué posibilidades espaciales surgen de la información que está encriptada en estas dos obras, ¿no? Bien. Y claro, te generó como una especie como de posmodernismo, una especie de Sí, hay un Eisenman. deconstructivismo medio loco, sí. Sí. Eh, pero bueno, ahí empieza la mano propia, es decir, qué información dejo, qué selecciono en pos de una idea que estaba estudiando, ¿no? Que era cómo lograr una unidad en realidad desplazada casi como un ramplan, digamos. Eh, Bueno, el pero, primer Frankenstein es ¿cómo, perdón? un Frankenstein. Viste que Sí, Frankenstein era las diferentes partes de un sí, hombre. sí. Bueno, mirá, pasate la próxima, a ver si no me acuerdo mal si está ahí. Claro, acá donde el Frankenstein empieza, donde hay que ajustarle los tornillos, porque lo que, Claro. la investigación empieza a ser, bueno, en paralelo, en planta y en corte y en maqueta, es solapar la información, todos los casos posibles, no dejarlo a la aleatoriedad total, sino cada uno de estos esquemas es una posibilidad de cruce de esta información, relacionados a partir del primer nivel, del segundo, del tercero, y a partir de ahí lo mismo pero con la pieza rotada, entonces va dando diferentes configuraciones espaciales. Entonces, a partir de estas configuraciones surgen diferentes tipologías de unidades posibles a desarrollar. Y tenías en cuenta si la imagen del objeto perdía o no te No, importa. no, en ese caso tiene que ser la apertura total, digamos, es un desarrollo y ver a dónde llega. Por eso, Eh, si a dos quedan deformadas, como que no se sabe cuáles son, no era algo que te importaba. no, de hecho la idea fundamentalmente es que empieza a perder o sea, Identidad, que se vuelva más anónima, claro. para que solo quede la información espacial y poder después darle un carácter para lo que vos requieras. Estos edificios, uno está en la pampa, el otro está en la nieve, entonces es como, uno tiene parasoles, el otro no, el otro tiene unos muros de 45 centímetros de masa térmica, entonces vienen con una información que después se va depurando, pero lo que queda cristalizado es como el espacio y las posibilidades de ese espacio. Bien. ¿Y qué conclusión sacaste? Y a ver, pasate una lámina más. Wow. Acá se empiezan a ver algunas conclusiones, que en realidad empiezan a ser collages que surgen de esos dos cruces que se seleccionan, ¿no? Mm. Eh, Ahí al costado está lo mismo que antes veíamos en planta, ahora lo vemos en corte, ahí cómo se relacionan en corte las piezas, y después en axo. Y con los recortes de las fotos reales de estas unidades, puedo reconstruir ese cruce de información en una imagen idealizada también, ¿no? También es real eso. Eh, pero bueno, que tiene que ver con este camino crítico de toma de decisiones. Eh, yo creo que no sacás conclusiones, yo creo que generás más preguntas. Pero bueno, esas preguntas sirven para tener otras ideas proyectuales, para tener otros por qué. Eh, ¿Y recordás por qué elegiste cada uno en particular? Creo que uno de estos edificios se estaba estudiando en la maestría, o sea, habría que verlo, creo que era el Narconfim ese. Y después había que seleccionar otra obra y a mí la obra de Bonet siempre me pareció eh, de lo mejor que hay. Y como era un atelier y no era una vivienda, sino que estaba pensado como atelier de trabajo y se relacionaba con este, o sea, con esta preocupación mía de este uso de vivienda y trabajo, que yo creo que es una carencia muy grande, sobre todo en lo inmobiliario, en la ciudad. eh, Nada, servía como para desarrollar eso. Bien.
Y el objeto, la guitarra. Sí, ¿no? Pensé, La guitarra de- de Lolo. desde que confirmamos la charla, que objeto no tenía ni idea que mostrarte. Así que puse lo más obvio para mí, que era la guitarra, porque sí, Pues sos porque hay una. músico, pues. Sí, pero porque también hay una en la oficina y es un cable a tierra. eh, para mí, para uno de mis socios Es también. gracioso, bueno, es gracioso cuando la gente dice es un cable a tierra. Sí, no, es verdad, ¿eh? ¿Qué es un? Es verdad. Tengo que dice, no, Juan es un cable es mi cable a tierra. Pero pará, si estás hace 6 horas pensando en una cosa, te sentás 20 minutos con la guitarra y quedás en blanco. Sí. Ya tiene la capacidad de resetearte. Y eso ordena un poco también el pensamiento. Ah. Eh, pero sí, no tiene ninguna relación directa con la arquitectura, capaz, este objeto que tiene que ver más con el hacer diario, más que con, Claro. ¿Y cómo llegaste a la guitarra? no sé, muy de chico. A los 12 años empecé a tocar. Pero, Eh, ¿alguien te la regaló o la fuiste o la pediste? no, y dije quiero tocar la guitarra y después me compraron una y estudié con esa a Y las no, sé, 18. y no te acordás por qué que hiciste esa guitarra. No es que viste a Charly García o. No, yo creo que porque en mi colegio había mucha gente que tocaba y la debo haber visto en el colegio, algo de algún lugar me llamó la atención, pero no recuerdo algo que me haya dicho, por esto estudié guitarra. Bueno, Eh, 12 años es bastante chico. sí, sí es verdad que estudiar música tiene mucho que ver con estudiar arquitectura, en cierto criterio de lo organizativo, en lo que refiere a ritmo, a tiempos, a El estructura, lenguaje, que dicen. lenguaje, eh, color. ¿Escribís música? Sí, sí, Eso es lo mejor. sí, está bueno. También requiere mucho tiempo, pero sí, sí, sí. Por suerte, La nunca, escribís y nunca la lees. escribo música. ¿Vos te referís a si escribo en partitura música? ¿Sí? No, en partitura puedo Ah, escribir, pero me tardaría 6 meses en escribir algo que para memorizarlo y tocarlo entero tardo capaz una no, hora. te refería a leer y a escribir música si sabías. Viste Sé que hay leer, gente que escribe, pero que sé no leer lee, como música, sí, a sí, veces leer te música y dice, todo, no, pero lee la partitura, pero no la hace escribir. Es como que. no, hoy la grabo con el celular y es más fácil de recordar y listo. Pero digo, no te pones a escribir música. No, sí a leer, pero no a escribir. Ah, ¿lees? Sí, leer sí, porque tenés que aprender a leer para poder tocar piano, y aprendí a tocar el piano y ahí aprendí a leer música. Claro, bueno, los pianistas son principalmente los que saben lectura de música. Y es muy importante para poder aprender realmente el instrumento, sí. Sí. Y está buenísimo cuando estás al lado de un pianista, ¿no? Y ves cómo va tocando y va leyendo, ¿no? Sí, van pasando. Eso yo no llego ahí. No estoy ya para Y, ir tocando y pasar la hoja, no. y vos decís, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, está haciendo otra sinapsis. Bueno, Sí, es es un genial. lenguaje, es así, de la misma manera que quizás nosotros vemos una hora y detectamos muchas cosas que para un ojo que es músico no, es Sí. lo mismo, funciona en esa dirección. O Pero que te, ordena. o que te o que esté mirando eso y vos lo ves como que está leyendo, ¿no? Como que Sí, ver función ojo sí, o sí, sí, sí. mente, te das cuenta. Y de golpe lo ves como, la puta madre, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo, ¿no? Y está conectado. Claro, claro, está conectado a la Matrix. Sí, Y claro, eso también, eso es te debe hermoso eso. relajar y te debe desconectar un Y claro, montón. es muy parecido a meditar, o sea, estás prestando absoluta atención a eso. Y, y así que tocas piano No, piano y y guitarra, piano y guitarra sí. Bueno, lo que y tenga cuerdas y teclas, ¿no? Bajo también, me un animo a tocar. bandoneón. No, eso es, sí, eso es Es mandarín. imposible. Sí, sí, ¿Y por sí. qué piano después? Para armonizar. ¿Por qué estuviste piano? Porque
porque el piano es una orquesta, pero llena más, ¿viste? O sea, la guitarra es espectacular porque tiene una capacidad de portabilidad, de llevar, de moverte, de estar con eso, una herramienta más práctica. Pero el piano es de una potencia. Tocar un piano acústico es hermoso. Sí, debe Sí. ser. Además, justo son dos instrumentos que son dos instrumentos para componer. Se compone en guitarra o en piano, en teclados, casi básicamente, ¿no? La Nadie se mayoría pone sí. a componer en batería. Los hay, pero sí. Los hay, pero sí. Sí, sí. Casi siempre Tenés razón. empezás a sacar la música o la lírica con guitarra o piano. Y porque es más melódico. Claro. Puedes hacer bases y melodías y como tener todo el espectro de una composición entera. O con la voz. Muchos también componen con la voz, pero bueno, son Sí. más un solista, ¿no? Hay. Sí, el piano es espectacular para eso. Sí. ¿Y hay relación en lo que se escucha y con lo que se toca? ¿En qué sentido? Tipo, si escuchás rock, ¿tenés que hacer rock o podés hacer No, no, no. rock y cantar pop? Sí, totalmente. Como con la arquitectura. A mí me ¿Cómo? A encanta, ver. y a mí me encanta la arquitectura renacentista, me encanta el gótico, me encanta, pero no haría un edificio gótico. No, porque si contemporáneo. Y sí, o por lo menos algo que surja de nuestro criterio, ¿viste? De lo que a nosotros nos es natural. Pero Claro. bueno, me puedo tranquilamente inspirar en el gótico. No- Y ¿Por qué no? sí, obvio. Claro. ¿Y qué más difícil? ¿Hacer una canción o una casa? Una casa. No, una casa. ¿Sí? Una casa, sí. Pero una Sí. canción pop que tenga éxito, no. ¿Éxito qué? Que se Lady viralice. Gaga. No, sí, bueno, hay una industria, ¿no? Digamos, hay una industria y tampoco, y como ahí sí tenés otro paralelismo, ¿no? Con la arquitectura, digamos, no necesariamente lo bueno es lo conocido, lo que se consume. Sí. Eh, Así que bueno, ¿y hoy en qué estás trabajando en otra forma? y hoy estamos con bastante trabajo. Estamos por empezar dos casas. Estamos haciendo dos reformas integrales bastante grandes, una en el barrio Martínez, otra en Coglan. Eh, Estamos haciendo algunas reformas un poco más chicas. Eh, Acabamos de terminar también dos casas en dos barrios cerrados. Así que estamos con trabajo, por suerte. Bien, ¿concursos? ¿Ya haces concursos o lo dejaste de hacer? Hacíamos, pero gracias a todas las fuerzas del universo estamos con una continuidad de trabajo que no se ha interrumpido y siempre intentamos capitalizarla y aprovecharla. Así que en la medida que el equipo no crezca y tengamos este flujo de proyectos, queremos meternos a full con lo que estamos haciendo y darlo lo mejor, ¿viste? Bien, No nos sobra mucho tiempo para hacer concursos, pero nos gustaría. Hacíamos antes. y por último, si tendrías que pensar algo que necesita la ciudad de Buenos Aires para armar un concurso, en cuál participarías? Como diciendo, no, bueno, este concurso hay que hacerlo porque la ciudad de Buenos Aires lo necesita y lo quiero hacer yo. ¿Qué sería? Algo re polémico. Por ¿Cómo, ejemplo. cómo sortear la General Paz? ¿Qué ¿Cómo pasa no? con ese límite? Cuándo lo vamos a olvidar de ese límite, no? Me parece que cruzar la General Paz se cae, están, viste, los dragones. Sí, Y el para. medioevo, a vos que Claro, gusta el yo gótico. que. Claro. Y bueno, y yo me crié toda la vida en 3 de febrero y la verdad que van así y viví ahí, entre ahí varios, ¿no? De Devoto, eso es capital, pero iba y venía, estaba por ahí. Y realmente es un límite muy fuerte. Eh, Creo que es una. No es solo político la división, ¿no? O sea, es una división física muy fuerte. Eh, Sería re interesante ver cómo se sortea eso. hay más unión.
Sí. Sí, porque es rara la General Paz, porque como que está al mismo nivel, pero a su vez no la puedes pasar, entonces es por túnel, es como que nunca está, es raro, es verdad. Tiene, tiene como cotas muy diferentes, pasa por todas las situaciones, eh, por todos los tipos de barrio y, y tiene muchas complejidades. Cruzan cargas de trenes, Sí, no, jurisprudencias, o sea, hay muchas cosas a resolver, pero puntualmente es un límite físico para la gente. sí, Eh, porque cruzarla también es como Muy denso. complejo, es complejo. Sí, en el nudo que hay en Liniers es tremendo. Podrían empezar en el nudo de Ciudadela a Liniers con ahí, digamos, eso sería importantísimo. Sí, sí, aparte es como súper conflictivo también. Sí, sí Por, lo es. por- Es un límite que nadie se quiere hacer cargo. No es como un no, lugar donde es tuyo, es mío, no es de nadie. Cuando conviene es de a quién y cuando no conviene no. Eh, pero es un punto muy flojo de la ciudad, sin duda. bueno, yo tal vez por una cuestión de cercanía, lo que también me parece como muy conflictivo y hasta siempre trato como de evitarlo, es donde está el DOT, por ejemplo, que es la General Paz con la Bien. Panamericana. Sí, sí, con Panamericana. Otro nudo imposible. Pero ese, como decís, directamente, yo digo, cada vez que quiero ir al DOT, digo, me hago toda una vuelta como diciendo, En no, bici, prefiero ir caminando por claro. atrás, por Saavedra. Bicicleta, claro. Porque en colectivo te deja en la loma del orto, es incomodísimo, te deja caminar 20 cuadras por abajo de la General Paz. No, son situaciones urbanas, majete, los que viven enfrente. ¿Viste? Es el edificio de Sí. la Ya, oficina que está entre las dos vías de tren. Eso es claro. imposible. Es muy difícil ahí. Y antes ahí sí que estaba raro. Estaba muy decaído esa zona. Yo creo que igual ese edificio ayudó a que esa zona reactivara un poco, porque Sí. yo volvía mucho por ahí en un momento y circulaba mucho por ahí y sí, no, estaba en muy mal estado todo. Muy abnegado también, ¿no? Había que chocar, pegar la vuelta, salir para el otro lado. Y Ayudó. por lo menos si vas al 2 y vas con el 15 y te parás y si te pasás la parada, te dejan la loma del mono después, porque recién, recién cuando Hace ves como 4 cuadras Panamericana, más. el primer puente de Panamericana te deja, que es, Sí, pero te pasás otro. Sí, son dos y somos 4 o 5 cuadras. claro, porque no es que ahí tiene, porque ahí, viste que hay momentos que Panamericana no tiene vereda, Tiene no tiene varios. nada, hasta que no se separa. Claro. Y bueno, Y, por eso hay varios lugares donde toda la traza esa es muy complicada para los vecinos, sobre todo. La parte de Tecnópolis, Dios mío. también, es otro lugar que tampoco, bueno, quiero ir, no tengo que Claro, pensar 4 veces cómo llego. sí, se cruce. Todo ese borde quedó muy desconfigurado al crecimiento que tuvo la ciudad. Y a la No, realidad y a la porque realidad de incluso esto de también que la algo gente que es pasa. eh, tan básico de que si hay colectivo, ¿por qué el colectivo no te deja en la puerta, te tiene que dejar 3 cuadras antes, ¿no? ¿Por qué no, si armaste todo ese al predio de revés, Tecnópolis, ¿por déjame qué en no la armaste puerta. una dársena para que la gente, el bondi entre y salga ahí? No que te deje 3 cuadras antes y camines por donde Misterio. quieras, Misterio. ¿no? Misterios, sí, no, por eso, son misterios. Porque aparte es fácil, no es. No, es poner el coso este de Diana Cabezas, que son hermosos, los nuevos, los paradores de bondi. Y quedó aparte medio enclaustrado del otro lado con el Parque Saavedra, entonces como que ahí no hay cruce, es muy difícil, no puedes salir, son dos predios muy grandes. Ah, Eh, verdad, claro, si estás como cruzando. es un embudo eso, sí, naturalmente. Tenés que salir en Constituyentes y también es otro problema cruzar. Sí, sí. La traza de la General Paz quedó muy, muy desactualizada, me parece. Sí. No, pero además, ahora estoy pensando, también la ciudad de Buenos Aires tiene una traza y tiene la General Paz, y después la 3 de febrero o lo que esté de otro lado no coincide. Entonces también a veces la traza de 3 de Sí, febrero es, queda destrabada de la continuidad lógica de las calles, sí.
de la General Paz. Entonces, también vas por General Paz del otro lado y ves que las calles como terminan mal, ¿no? Como Sí, que quedan ahí como están en trabadas. ángulo, sí, no están perpendiculares. No, digo, Están todas esas manzanas triangulares que se van subiendo hasta Liniers, casi pasa eso. Desde más o menos de San Martín hasta Liniers. pero eso en Capital no sucede tanto. No, pero porque hay más parques también del lado de Capital. Es todo el Sí, es cordón de verdad, tienen como. Saavedra. Ahora hay unos desarrollos, pero antes estaban los predios de los colectivos, o sea que eran predios vacíos a la altura de Voto. Sí, no hay tanto barrio, no linda con tanto barrio. Después No, están los con la calle predios directa. sí, exacto. Eh, bien. Eh, Así que bueno, muchísimas gracias y nos veremos en la calle. Me encantó, mil gracias. Hasta la próxima. Chao, Chau, chao. chau. Hasta luego.